Soy cristiana y vivo en la ciudad de Quebec, Canadá. Les contaré mis experiencias. No les contaré todas, sino solo aquellas que marcaron mi ministerio. Cuando era soltera, le pedí a Dios que me diera un esposo. Él me dio un esposo cristiano. Él trabajaba y viajaba al trabajo, regresaba a casa una vez al mes. No tenía tiempo para ir a la iglesia donde trabajaba. Su fe se estaba enfriando. Mi esposo comenzó a decaer y estaba tomando bebidas alcohólicas. Comencé a sentirme triste al ver esta nueva situación. Él llegaba a casa todos los fines de mes borracho. Yo me quedaba callada. No lo reprendí cuando regresaba de su viaje de trabajo. Duplicaba el tiempo de rodillas y oraba a Dios. Le decía: Señor, te pedí un nombre de Dios y no un alma perdida. No quiero un borracho. Quiero ese siervo tuyo que me diste. Fueron más de 7 años de intercesión para que él regresara. Hoy es pastor. Soy de una generación donde se ministraba el verdadero evangelio seguido de disciplina y aplicación de la palabra de Dios. Todo era serio en ese tiempo. Por la persecución me fui a vivir con mi esposo a Seattle, Estados Unidos. En los años 90, me sentí decepcionado con las iglesias de ese país. Fui parte de varios seminarios de pastores famosos. Vi muchas herejías en sus enseñanzas. A medida que fui disciplinado en el sencillo evangelio de Cristo, me di cuenta de que muchas doctrinas provenían cada vez más de la carne. Los seminarios eran muchos y recaudaban la mayor cantidad de dinero. Me entristecieron las iglesias estadounidenses. Enseñaban la teología de la prosperidad. Hice misiones en todo este país y la mayoría de las iglesias suscriben este evangelio de la prosperidad. Las iglesias que aún no habían adoptado ese evangelio eran una minoría y no eran iglesias que se fundaran en los Estados Unidos. Estas iglesias eran de países como Colombia, México, Chile, Brasil y otros países pobres. Advertí a los pastores de estas iglesias que no adoptaran el evangelio de la prosperidad y que no celebraran seminarios con estos pastores. Reprendí a los pastores estadounidenses. Fui a Canadá con mi esposo que vivía en Quebec. No apoyé la congregación en las iglesias estadounidenses. Mi espíritu rechazó todas sus enseñanzas. Vi a un ministro hablar de que Estados Unidos es el país con más misiones del mundo. Que el dinero recaudado de las iglesias estadounidenses podría hacer funcionar el mundo entero y quedarse en el mejor lugar. Dijo que si no fuera por ellos, el evangelio no habría llegado a muchos lugares del mundo. Me entristeció. Decidí no congregarme más en sus ministerios. Mi esposo abrió una iglesia. Él ya había dirigido un ministerio en Rusia y tenía experiencia. Oramos a Dios y le preguntamos si el evangelio de la prosperidad hacía de Estados Unidos un líder mundial en misiones. El Señor me dijo que Estados Unidos lo era, pero que ya no lo es. Dijo que no depende de Estados Unidos para hacer la misión en todo el mundo. Dijo: yo soy soberano. Levantaré países como México, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay para hacer el resto de las misiones que faltan en el mundo. Ustedes que son de estos países están preparados. Mañana podrán ser misioneros de esos países que fueron mencionados. El Señor dijo: usaré a los países pobres para completar la misión, pero los países ricos no la completarán. Enalteceré a los humildes y humillaré a los exaltados. Confundiré a los sabios. Una vez estuve orando a Dios por mi país, Rusia y toda Europa. Y dije por el Señor que el avivamiento comenzó en Europa a través de Martín Lutero. El Señor usó a este hombre para abrir los ojos de la gente.
Tradujo la Biblia a los idiomas de otros pueblos para que pudieran entender la palabra. Pero hoy les digo a los hermanos, las grandes catedrales que tienen capacidad para recibir multitudes están vacías. Tuve una visión de una bola de fuego que se alejaba de Europa. Cada vez que esa bola se alejaba ocurrían dos fenómenos. Les contaré el primer fenómeno, donde mi cuerpo se enfrió y mis dedos se endurecieron. No podía mover mi mano ni mis piernas. En esta visión vi varias estatuas de hielo, pero son de personas que se congelaron y se quedaron así. El Señor me dijo que el frío del mundo entró en las iglesias de Europa y congeló sus corazones, y se está llevando todo el amor por Él y por su palabra. Sus vidas espirituales están paralizadas. El Señor dijo: la bola que viste, mi siervo, es el avivamiento que se está alejando de este lugar. Rechazaron mi calor por el dinero y la buena vida que tenía en estos países. Piensan que no me necesitan. Europa ha comenzado a enfriarse por la tecnología que se desarrolló. A medida que las ciudades ofrecían más comodidad a sus residentes, la gente se volvió fría y cómoda. Hice una misión en Europa, en catedrales gigantescas pero secas. El Señor me mostró ataúdes de personas y me dijo que estaban espiritualmente muertas. El Señor dijo: yo levantaré a este pueblo de en medio de los muertos, inclinarán sus corazones y se humillarán ante mí. Muchas iglesias de prosperidad de fuera de Europa han tratado de abrir sus iglesias dentro de Europa para ver si atrae a la gente. Pero la gente es rica y no tiene necesidad de más dinero. Lo que pasó es que nadie aparecía en esas iglesias porque todo lo que ofrecían las iglesias, la gente ya lo tenía. Las iglesias de prosperidad cerraron y se fueron. Yo digo que la gente de Europa no necesita dinero, la gente necesita a Dios, la reconciliación, el amor, la sencillez, un evangelio puro y verdadero. Si sus corazones están encerrados en el dinero, predicaremos para que sus corazones suelten el dinero y se liberen y vuelvan a ser esas personas que iniciaron el primer avivamiento. Otro fenómeno que ocurrió fue cuando la bola de fuego comenzó a alejarse de Europa. En la visión, Europa estaba oscura. Esa bola de fuego era como el sol del mediodía a mi alrededor. Vi que todo se oscurecía. No podía ver nada más, pues la oscuridad de ese lugar no me dejaba ver nada. Esa bola de fuego se dirigió hacia América Central y se derramó entre los pueblos. Recibieron gran autoridad para evangelizar el mundo. Vi el poder de Dios rompiendo las ataduras de los pueblos. Luego pasó por América del Sur y se derramó entre los pueblos y los reavivó. Pequeños hombres se levantaron como gigantes del evangelio para ministrar. El poder de Dios preparó un ejército de verdaderos cristianos. Luego, la bola de fuego pasó por África, y el avivamiento continuó derramándose sobre esos pueblos. Dios levantó profetas, se produjo la cura del SIDA, se atendieron las necesidades de los pobres. El poder de Dios se manifestó en personas de diversas lenguas y tribus que fueron liberadas de la brujería. Luego, en Asia, el fuego se extendió por esos países. Surgieron hombres de Dios para ganar a los budistas, a los hindúes y liberar a los musulmanes para Dios. El poder de Dios salvó a naciones que aún no conocían el Evangelio. Vi un gran ejército de Dios preparándose para una batalla espiritual. Los ángeles colocaron sellos en esos soldados, un sello en la frente, otro sello en las manos. El Señor dijo: estos sellos en la frente son para proteger sus mentes del evangelio falso y de los dardos malignos. Las legiones atacarán sus mentes, pero ellos estarán protegidos. Los sellos en sus manos son las buenas obras que realizarán en la tierra preparando la última cosecha para el rapto.
El fuego del avivamiento viajó a lugares donde la gente tenía sed de Dios. Como tengo el don de la visión, cuando paso mucho tiempo rezando, se me ocurren ángeles y demonios. Pero un día apareció un demonio repugnante y me dijo: si no me quitas el maquillaje te arrancaré la piel, y si murieras hoy te dejaría la cara sola en el hueso. Ese demonio me apuntó a la cara con su uña. Sus uñas eran como cuchillos. Pensé que no pasaría nada, porque era un espíritu, pero la uña de su dedo índice me tocó la cara y me hizo un pequeño rasguño. Tenía mucho miedo. Esa noche fue terrible para mí. Se lo dije a mis padres. La noche siguiente, ese mismo demonio se me apareció con un pote de ácido. Me amenazó con verterlo sobre mi cabeza. Me dijo que llevaba su pintura para el pelo y que mi pelo ya no me pertenecía porque estaba marcado con su pintura. Me dijo que los pelos naturales son míos, pero que el pelo teñido es de ellos, que tenía derecho a arrancarme el pelo. Cuando el diablo intentó verter ese pote de ácido sobre mí, grité y mis padres corrieron a mi habitación. La tercera noche se me apareció el mismo demonio y me dijo: te voy a cortar todos los dedos. Llevas mi pintura. No estás a salvo. Eres mío. Dije: eres un mentiroso. Yo soy de Cristo. El diablo dijo: entonces, ¿por qué me permite que te moleste? ¿Dónde está tu fuerza aplastante? Comencé a increpar. Ese demonio se rió. Me dijo: no tienes autoridad. Primero santifícate. Así engaño a muchas mujeres que dicen ser de Dios y usan lo que es mío. Yo hago como que me voy cuando me reprochan, haciéndoles creer que son ungidas y que tienen autoridad. Ese demonio solo se fue porque un ángel entró en mi habitación. El otro día estuve ayunando y preparándome para que este demonio volviera a aparecer. Sabía que la guerra no sería fácil. Ese demonio me volvería a atormentar. No sabía por qué Dios estaba permitiendo que esto me sucediera, ya que yo era una niña siempre dedicada a las cosas de Dios. La otra noche se me apareció el mismo demonio y me dijo: mi sirviente se está acostumbrando. Un día nos encontraremos allí abajo. Te pediré que me dejes atormentarte por la eternidad. Te arrancaré la oreja y la estiraré hasta que te la cortes. Cuando bajes al infierno, me llevaré tu alma. Dije: no soy tu sirviente. El diablo dijo: sí, tiene mi marca en tu oreja. Me pertenece. ¿No sabías que los aretes simbolizan esclavitud y quienes usan aretes son mis esclavos? Oré para expulsar a ese demonio, y ese demonio no quería irse. Me quedé despierta hasta el amanecer, perturbada y deprimida, hasta que el ángel bajó a mi habitación, y ese demonio se fue. Empecé a entender que todo se hacía con el permiso de Dios. Él quería darme una lección y yo no quería entender, porque mi egoísmo de autoridad espiritual no me dejaba ver cuánto me faltaba por mejorar en mi caminar con Dios. Tenía que limpiar mi vida. Quería tanto librarme de ese demonio que no me daba cuenta de lo que Dios quería mostrarme. No oré esa mañana, porque sabía que eso no impediría que ese demonio apareciera. Decidí hacerme una prueba por la mañana. Me quité las pinturas de las uñas y los pendientes. Tiré el estuche de maquillaje y el tinte para el pelo. Al anochecer, esperé a que apareciera el demonio, pero no apareció, porque había deshecho todo lo que decía que era suyo. Estaba confundida, no quería creerle a ese demonio sucio y asqueroso. Sabía que eran mentirosos, pero esa noche estaba tranquila. Tal vez tú, mujer, seas muy vanidosa y estés en la iglesia, no creas lo que te digo. Puedes estar criticándome ahora. Con toda la autoridad espiritual que Dios me dio, te hablo para que ores y pidas respuestas a Dios. Él te revelará que estás equivocada. No cuestiones este testimonio. Busca la respuesta de Dios como lo hice yo. Oré al amanecer. El Señor Jesús apareció en mi habitación. Pude ver cómo era.
la misma apariencia humilde que vivió en la tierra, pero su cuerpo era glorioso. La luz que salía de su cuerpo oscurecía mis ojos. Él oscureció la luz de su cuerpo para que pudiera mirarlo. Su rostro brillaba. El Señor Jesús dijo que lo que dijo el diablo es verdad. Ese demonio recibió una orden del partido de Dios para revelar el error de mi vida. Dijo que me estaba preparando para una batalla espiritual a través de ese demonio. Dijo que en una batalla como la mía se hace ayuno y oración, y si no es suficiente santificar, tiramos todo lo que está en nuestro hogar fuera del hogar para romper la legalidad de los demonios. El Señor le dijo: siervo, has aprendido que en la guerra es necesario no abrir la guardia con lo que pertenece a los demonios, porque eso les da fuerza. El Señor me mostró en una visión a un obispo de una iglesia. Ella ponía sus manos sobre las cabezas de las personas y éstas caían al suelo. El obispo expulsó a los demonios, pero esos demonios salieron de dentro de los cuerpos de esas personas y estaban del lado de las personas que habían sido liberadas. Esos demonios se rieron de la cara de ese obispo. Noté algo muy extraño. Ese obispo llevaba aretes, maquillaje, labios pintados y un vestido ajustado en el cuerpo. Esos demonios engañaron a esa mujer. Fingieron que se estaban sometiendo a su autoridad. Después de que el obispo hizo la cadena de liberación y terminó el culto, esos demonios que estaban dentro de esa iglesia regresaron nuevamente a los cuerpos de esas personas. Regresaron a sus hogares endémicos. El Señor dijo: siervo, Satanás engaña a muchos de ellos de esa manera. Hace que la gente piense que tiene autoridad sobre ellos para que la persona no se dé cuenta de que necesita ser liberada del mundo primero, para poder liberar a los prisioneros. Un prisionero de Satanás no puede liberar a otro prisionero. Ambos están en la misma situación. Satanás pone en la mente de aquellas personas que son liberadas y salvadas para que las personas que no pueden liberarse del pecado mueran y vayan al infierno. Estas personas subestiman los poderes de las tinieblas. Piensan que es solo para invocar mi nombre y poner a los demonios bajo sus pies. Eso es un error. Sus vidas pecaminosas abren espacios para que los demonios trabajen. Yo doy autoridad a mis discípulos que aprenden de mi palabra y hacen lo que yo digo. No doy autoridad a los rebeldes. Pero aún así, ellos quieren usar mi nombre para imponerse a los demonios. El Señor dijo: hoy les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Esta unción que viene sobre ustedes es verdadera. Los demonios los obedecerán. Y cuando los expulsen, no los engañarán, como engañaron a esta pastora. Simplemente, vivan una vida obedeciendo mi palabra. Prepararán mujeres guerreras que serán la columna de oración de su ministerio. El pecado comenzará a entrar en las iglesias. Pero las de ustedes permanecerán santas si oran sin cesar. El Señor Jesús me reveló en una visión que había grandes hechiceros haciendo obras de magia negra para destruir la iglesia. Vi casas bombardeadas con hechizos de brujería. Varios cristianos quedaron hechizados mientras los hechizos alcanzaban a estos hermanos. Le pregunté: Señor, esto está mal. Está escrito que el hechizo no afecta a los cristianos. El Señor le respondió: yo también os digo, ¿quiénes sois vosotros? Después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien es dicho, el que tiene el sello del Espíritu Santo no es tocado por los sortilegios sío. Observé a estos hermanos que estaban siendo afectados por estos hechizos.
El Señor me hizo ver sus túnicas que estaban manchadas de blanco. Los hechiceros podían alcanzar a los hermanos que no vivían una vida santa. Sus vestimentas manchadas por el pecado daban esta legalidad. No había sello del Espíritu Santo en las vidas de estos hermanos. El Señor me mostró a un hermano. Los hechizos que le lanzaron lo golpearon y lo desviaron en otras direcciones. Miré y observé la armadura de un antiguo guerrero de Roma. Esta armadura brillaba y cubría el cuerpo de este hermano. Miré a este hermano. Tenía el sello del Espíritu Santo en la frente. El Señor Jesús dijo que el diablo puede escuchar al creyente fiel, pero no puede destruirlo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor dijo que el diablo solo puede tocar a sus siervos si Él lo permite. Job 2:5 y 6. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, pero sálvale la vida. Os digo que la brujería recoge a los creyentes que no viven el evangelio de la verdad, que no están cubiertos con la sangre de la salvación, no recibirán la salvación, aunque sean creyentes. Incluso el verdadero creyente, la brujería, no puede penetrar a los que están vestidos con la armadura de la palabra, viviendo el evangelio de la santidad. En mi caminar, en el camino de Dios, yo iba teniendo experiencias de aprendizaje con Él y me iba preparando para descender a las partes más bajas de la tierra. En mi experiencia en el infierno, Jesús me llevó a una cabeza del infierno. La boca de esa cabeza se abrió. Los dientes eran una puerta negra y cerrada, con candados. Esa puerta se abrió con la presencia de Jesús. Entramos. Vi demonios corriendo por la presencia de Jesús. Fui a varios lugares del infierno. Contemplé cárceles parecidas a las cadenas que sujetan a los prisioneros. Contemplé una fuerza invisible que atormentaba a las personas que estaban dentro de esas monturas. Otros tipos de cárceles que contemplé eran baches en el suelo, agujeros donde las almas quedaban atrapadas y no podían salir de allí, pozos de lodo podrido, donde se llenaban de gente, ríos de sangre, donde se quedaban los asesinos que derramaban sangre. Nadie podía salir de su lugar de sufrimiento. Contemplé un mar de fuego enorme lleno de almas, ardiendo. Había gente colgada en cruces. Eran varias cárceles, una diferente a la otra. Las torturas eran de varios tipos, millones de torturas. Los demonios no se cansaban de torturar. Mientras más torturas, más placer sentían. Cada alma que caía en ese lugar era un premio, una celebración de victorias. El Señor dijo: la tecnología sierva lanzará pronto una red social. Hoy no tenéis idea de lo que es, pero esta red social destruirá matrimonios. Habrá prostitución y espíritus de demonios de lujuria, y la sensualidad tendrá hombres y mujeres que harán que muchos siervos y mis siervos tropiecen con el pecado de los ojos. Dile a la gente que se aleje de estas personas endémicas que vendrán con este nuevo invento. Eviten las redes sociales. En ese momento no lo entendí. Pero con la invención de las computadoras luego vinieron las redes sociales. Hoy puedo explicarlo mejor. Primero, los demonios que vi fueron varios que inventaron las redes sociales. Se reían. Estos demonios de las redes sociales eran mujeres hermosas, seductoras. Su objetivo es destruir matrimonios. Se reían de felicidad. Habían logrado destruir varios matrimonios. Los demonios de la sensualidad han animado a las hermanas a caminar en la sensualidad. Estos demonios estaban contentos porque habían arrojado a muchos creyentes jóvenes a la prostitución. Y habían hecho que muchos solteros fornicaran.
tuve una visión de un demonio que entraba en la computadora a través de una red social. Provocó divorcios y destruyó muchos matrimonios. Alentó a los niños a tener relaciones sexuales e inmoralidad y convenció a las personas a participar en relaciones sexuales sin compromiso. Esas mujeres seductoras que son demonios tenían diversas técnicas de seducción para hacer caer de la fe a los hombres de Dios. El propósito de estos demonios de las redes sociales es utilizar a una mujer para causar celos en los matrimonios y relaciones y crear debilidades en el matrimonio a través de riñas. Se aprovechan cuando el matrimonio está tibio. Estos demonios eran decididos, pacientes y sensuales, tenían todas las armas de seducción para la conquista. Elegían personas atractivas, entraban en sus cuerpos y sus objetivos eran mujeres y hombres de Dios. El plan de estos demonios es acercarse como amigos y seducir poco a poco, hipnotizando las mentes de los creyentes para ilicitar el amor. Los demonios del lesbianismo utilizan tácticas para utilizar a las mujeres con el fin de conquistar a otras. Demonios que utilizan a los hombres para seducir a hermanas casadas y sacarlas de la iglesia, para tentar a los jóvenes solteros a caer en la prostitución. Estos demonios de seducción hicieron grandes esfuerzos para desviar a muchos de la fe. Estaban felices de hacer su trabajo. Nos acercamos a un demonio encapuchado con una capa negra. Su presencia era tan maligna. Tenía un libro en la mano y una pluma de hueso. Este libro era el libro del infierno. Y estaba escrito en su portada, Libro de Muerte Eterna. El Señor Jesús dijo que en este libro estaban escritos nombres de personas que todavía estaban en la tierra, que aún no le habían entregado sus vidas. Pude ver nombres de personas en la tierra. Las letras estaban escritas con letras de sangre. Contemplé varios nombres de grandes pastores de los Estados Unidos que estaban escritos en este libro. Hombres conocidos, escritores de libros. Estaban siendo engañados. No podía revelar nombres para no causar escándalos en el país. El Señor no lo permitió. El Señor Jesús le ordenó a ese demonio que abriera el libro y mostrara mi nombre. Para mi sorpresa, mi nombre estaba allí. Lloré y dije, Señor, ¿por qué he dedicado mi vida a ti y sin embargo seré arrojado al infierno? El gobierno de Estados Unidos había lanzado una campaña en la que las parejas debían tener un hijo, 2 como máximo. Este programa se llamaba Control de la Natalidad. Yo había evitado tener hijos, pero solo después me di cuenta de que era un complot de Satanás detrás del gobierno. El Señor dijo, después de que tú y tu esposo se fueron a los Estados Unidos, escucharon a los demonios y tomaron anticonceptivos y mataron una vida que se formaría en su vientre. Yo criaría a ese niño como profeta en la tierra, y ustedes han tomado esta medicina que fue diseñada aquí en el infierno para matar a mis hijos. Ningún asesino heredará mi reino. Todas las mujeres que sacrifican a sus hijos al demonio Moloch no son dignas de mi reino. Las madres de mis siervas son santas. No pueden tomar remedios diabólicos. Muchas quedarán estériles si continúan tomándolos. Cerraré los vientres de esas madres para que no ofrezcan mis hijos a Moloch. Pedí perdón al Señor. Lloré arrepentida. El Señor dijo, cuanto más se te da, más se te cobra. Más cobraré a los que han tenido experiencia conmigo que a los que nunca la han tenido. Cobraré más a los que conocen mi palabra. Cobraré más a los que viven una vida santa. Cobraré más a los que tienen más dones y son más utilizados. Cobraré más a los que tienen más responsabilidad en mi obra. Cobraré más a los que son pastores. El Señor le ordenó a aquel demonio que borrara mi nombre de aquel libro. Yo ya no pertenecía al infierno, me había arrepentido de aquel pecado. El Señor Jesús me llevó a una parte del infierno. Vi un demonio horrible.
Ese demonio estaba preparando una sustancia en el infierno. El Señor Jesús dijo, esta sustancia es el veneno de Moloch, que se produce aquí y va a las farmacias en forma de anticonceptivos. Pude percibir el engaño de Satanás. El Señor no quería condenarme al infierno, sino darme una oportunidad de arreglar mi vida. El hecho de que mi nombre estuviera anotado en ese cuaderno era el permiso de Dios para ver en qué me había equivocado. Los demonios en el infierno celebran fiestas cada vez que pastores que son hombres de Dios tenían sus familias que aún no eran evangélicas destruidas. Contemplé una mesa gigante en el infierno. El diablo a cargo de la orden de Satanás estaba poniendo a premio las cabezas de muchos hombres de Dios. Ellos sorteaban a estos hombres de Dios, ofreciendo grandes recompensas para sacarlos del camino del Señor. El diablo que lograra hacer caer a un hombre de Dios ganaría una recompensa. Y si además podía llevar sus almas al infierno y presentárselas a Satanás, ese diablo ganaría más recompensas. Cada hombre de Dios tenía un precio en recompensa. Contemplé precios muy altos por las cabezas de los ganadores de almas. Estos eran los más conocidos en el infierno. Había un gran deseo de ganar estas almas. Toda la atención estaba sobre este pueblo de Dios. Había muchas mujeres también que eran marcadas por los demonios para divorcios con el fin de debilitar la fe de estos hermanos y hermanas. En la reunión donde todos estaban sentados, el demonio a cargo golpeó la mesa y hubo un estruendo y dijo que no empeoraba a estos creyentes que viven una vida santificada. Dijo, si tal creyente cae en el infierno, beberá su sangre junto con los demonios en celebración. Los creyentes que eran de los separados del mundo eran el foco en el infierno. El demonio a cargo dijo que estos hermanos estaban haciendo un desastre en el mundo. Estaban ganando muchas almas para el cielo, luchando contra la falsa doctrina y desenmascarando cada mentira que Satanás había puesto dentro de las iglesias a través de los falsos maestros. El diablo a cargo dijo, si destruyes a estos creyentes, ellos podrían entrar a las iglesias y ganar almas allí para el infierno sin tener que sacarlos de las iglesias. Un demonio dijo, todo creyente que renuncia al mundo es un alma que perdemos. Tenemos que impedir que muera para el mundo. Mantengamos vivos sus deseos por los placeres del mundo. Solo así pecará. Vi nombres de varias iglesias en el mundo que estaban preocupadas por no dejar entrar el pecado. Los demonios armaron planes para infiltrar el pecado, liderando a personas como pastores y presidentes del ministerio. Y el nombre del ministerio de mi esposo en la lista. Le pregunté al Señor por qué el nombre de la iglesia de mi esposo estaba allí. Él dijo, Satanás va a enviar un miembro a la iglesia de tu esposo. Él ganará su confianza. Tu esposo lo pondrá como pastor de la obra. Él implantará doctrinas de demonios para desviar a muchos miembros. Muchos jóvenes dejarán la iglesia por causa de este hombre y seguirán a ese pastor a cualquier iglesia que él establezca. Su ministerio perderá muchos miembros si acepta a este hombre como pastor. Mis hermanos, mi esposo y yo estábamos pensando en viajar en misiones, abrir nuevas iglesias y dejar que un pastor se hiciera cargo de nuestro ministerio. Los demonios sabían esto y oían nuestros planes, y estaban conspirando contra nuestro ministerio. Yo contemplaba a ese demonio a cargo reuniendo un ejército de demonios dentro del infierno y habían destruido a todas las personas y nombres de ministerios que estaban escritos en esa lista. Ese ejército declaró la guerra a los santos y estaba dispuesto a llegar hasta el final sin retroceder, pues el tiempo de la iglesia está terminando.
Fui a una parte del infierno. Contemplé un lugar que solo tenía idólatras, pero no eran adoradores de imágenes. Eran fanáticos. Sufrían en las llamas y los escudos de sus garrotes aparecieron en sus manos. El Señor Jesús dijo: «Dile a mi pueblo que no quiero que ninguno de mis siervos vea los partidos ni aplauda a estos clubes. No hay ningún fanático de mi siervo. Hay adoradores». El Señor me tomó de la mano y fuimos a la tierra. Me mostró cómo detrás de cada club había un diablo que era adorado por ese fanático. Vi a fanáticos demonizados que salían de esos clubes a los que animaban. Estos fanáticos endémicos golpeaban y mataban a otros fanáticos. Vi a 2 pastores que eran rivales por sus clubes rivales. Estos pastores se convirtieron en grandes rivales porque por sus clubes uno maldecía al otro. Contemplé a personas que lloraban cuando sus clubes perdían. Otros se quitaban la vida cuando sus clubes perdían. Otros se deprimían. En la visión, un hermano comenzó a golpear la pared de su casa cuando su equipo perdió el partido. Maldijo a los jugadores, maldijo al juez, maldijo a su club. Dijo palabras feas. El Señor dijo: «Si esto no es una torcedura, es adoración, como adoran a sus clubes. Si todos lloraran por mí, si me adoraran, yo habría derramado avivamiento allí». El Señor me llevó a un estadio de fútbol que estaba lleno de gente emocionada. Era la temporada del Mundial de 1994 en los Estados Unidos. El Señor dijo: «Aquí en este estadio hay gente que viaja desde su país para adorar al fútbol. Tengo algunos siervos aquí en este estadio para viajar por mí y predicar mi evangelio. Ellos no quieren, pero por el fútbol gastan su dinero en comida y viajes. Hay muchos que se dicen mis siervos, pero son fanáticos del fútbol que hacen más por sus clubes que por mí. Gastan su dinero en entradas para ver el fútbol, pero no ayudan a los que necesitan ayuda. El fútbol ha robado el lugar que está reservado para Dios, y muchos están adorando al deporte, yendo al infierno por esta idolatría». El Señor me mostró a ese demonio, él en su trono en el aire. Contemplé un balón en su mano. Él recibía los cánticos de los fanáticos que gritaban en el estadio. El Señor dijo que muchos hermanos son futbolistas profesionales y que Él no quería que sus siervos jugaran ese deporte del infierno que le robaba su adoración. Bajamos al infierno otra vez. Fui a un lugar del infierno donde observé a hermanos y pastores que trataban mal a los miembros de la iglesia por estar desempleados y no poder ayudar a la iglesia. Un hermano estaba en el infierno por prejuicio hacia los gays. Un homosexual acudió a este hermano porque su alma estaba vacía. El hermano trataba a ese gay como un perro y no le predicaba la palabra. Ese muchacho estaba cansado de esa vida gay y quería escuchar solo una palabra para entregar su vida a Jesús. Este hermano fue al infierno por humillar esa vida. El Señor Jesús dijo: «Siervo mío, he tenido prejuicios contra Naamán, que no era de mi pueblo. He tenido prejuicios contra la moabita Ruth, que no era parte de Israel. He tenido prejuicios contra la ramera Rahab, el canal que salvó a los israelitas de la muerte». Otro hermano estaba en el infierno por su prejuicio hacia las prostitutas. Dios le envió una prostituta para que ganara esa alma, porque Dios tenía planes para ella en esta vida. Pero el hermano se avergonzaba de hablar con esa mujer. Tenía miedo de que alguien lo viera hablando con ella y le dijera al pastor que estaba con una prostituta. Decidió despreciarla y huir de ella. Ese hombre fue al infierno por humillar a esa preciosa alma. También vi hermanos que fueron al infierno por humillar a personas de otras religiones. Observé a un hermano que discutía con un hechicero. Este hermano desafió a este hechicero e incluso pronunció palabras proféticas de maldición. No tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Otros estaban en el infierno porque tenían dones espirituales y humillaban a los hermanos que no los tenían. Otros hermanos estaban en el infierno porque veían a sus hermanos débiles y necesitados, y en vez de ayudarlos, simplemente los habían sacado de la iglesia, haciendo que muchos se desviaran. Los hermanos estaban en el infierno porque veían al otro hermano cargando con una culpa, y en vez de consolarlo, aumentaban la carga de culpa, haciendo que este hermano se suicidara. A estos hermanos les encantaba hacer sentir culpables a otras personas por lo que ya había pasado en sus vidas. Otros hermanos estaban en el infierno por culpar a la gente de sus fracasos. No sabían que sus responsabilidades eran equivocadas. Observé a hermanos que estaban en el infierno porque criticaban a los demás hermanos y hablaban mal de todo hombre de Dios. No oraban por los débiles, sino que criticaban y apedreaban, y difamaban a los demás. Otros hermanos estaban en el infierno por dejar sus ministerios y atacaban a las iglesias. Estos son los que no tienen ministerio. Los ancianos o diáconos recibieron grandes castigos por abandonar la iglesia y sacar a muchas personas de la misma, diciendo que la gente no necesita congregarse en un ministerio. Mateo 23:13. Ay de ustedes, maestros y fariseos e hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes mismos no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Satanás se rió en sus caras, porque estos hombres habían seguido las mismas estrategias de Lucifer al bajar del cielo y arrastrar consigo a la tercera parte de los ángeles. Satanás enseñó a los ángeles a rebelarse, y los ignorantes están enseñando a muchos hermanos a rebelarse también. Romanos 13 del 1 al 8. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que quien se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿No tendrás, pues, temor de la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás de ella alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que tiene costumbre, costumbre, al que tiene temor, temor, al que tiene honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si un gobernador o ministro del Evangelio ha de ser respetado, no podemos rebelarnos contra las autoridades espirituales que fueron levantadas por Dios. Si nos rebelamos, seremos condenados al infierno. Salmo 133, 1-2. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen ungüento sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Queridos hermanos y hermanas, no escuchéis a los que no asisten a ninguna iglesia. Son ovejas perdidas del prado, sin rumbo para sus vidas, ya que no pueden guiar a quienes se congregan en asambleas. ¿No sois vosotros quienes necesitáis su ayuda? Son ellos quienes necesitan vuestra ayuda. No escuchéis sus doctrinas destructivas. Satanás también conoce la palabra de Dios y trató de desviar a Cristo de sus propósitos.
Satanás tuvo astucia y astucia para hacer que Adán y Eva pecaran. Otros hermanos estaban en el infierno porque solo veían los defectos de los siervos de Dios. Nunca abrían la boca para hablar de nada, solo hablaban cosas malas. Otros hermanos estaban en el infierno porque tenían un espíritu arrogante, querían ser mejores que los demás en todo, y siempre tenían la razón, y todos estaban equivocados, nunca aceptaban la corrección de sus pastores y se oponían a la disciplina. El primer grupo eran aquellos que tenían mayor conocimiento teológico y que no podían aceptar la corrección. Se consideraban dueños de la verdad, y cuando Dios usó a un profeta para corregirlos, encontraron faltas en el profeta. Y odiaron en su corazón. La segunda sección era la de aquellos que tenían más dones que los demás y que buscaban dones, poder y autoridad. Estos eran grandes y no aceptaban la orden del pastor, pues actuaban como si fueran los jefes, tropezaban en su propia grandeza y estaban en el infierno. La tercera sección era de aquellos que debatían la palabra de Dios y disputaban su conocimiento contra otro. Uno quería demostrarle al otro que estaba equivocado. El otro quería demostrar que su conocimiento era mejor y que su sabiduría era mejor. Estos dos hermanos se peleaban verbalmente, incluso intercambiaban insultos, uno queriendo ser mejor que otro. Entraron en una disputa cerrada, una guerra sin fin que generó persecución de ambos lados. Uno quería difamar al otro, su ministerio, sus doctrinas. Se convirtieron en enemigos y fueron al infierno. Allí los demonios pusieron a los dos a pelear eternamente sobre la teología, y todavía los torturaron. Fuimos a otro lugar del infierno. Vi a hermanos que estaban allí por criticar a Dios. Estos hermanos decían que Dios no hacía esto y aquello. Estaban en el infierno porque culpaban a Dios por sus desgracias. Perdieron a familiares y culparon a Dios. Otros estaban en el infierno por murmurar contra Dios. El Señor Jesús me dijo, así como el pueblo de Israel no entró en Canaán por causa de la murmuración, así también muchos hermanos que murmuran no entrarán al cielo. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Fui a otro lugar del infierno y observé a una mujer que idolatraba a su marido. Ella abandonó los caminos del Señor porque Él se lo había ordenado. Obedeció y puso a su marido por encima de Jesús. Ella estaba en el infierno, sufriendo por idolatrar a su marido. Ella murió y él estaba vivo en la tierra. Observé a un hombre que idolatraba a su esposa porque era hermosa. Hacía todo lo que ella le pedía. Ella le impedía hacer la obra de Dios y le hacía tirar la mano del arado y enterrar sus ofrendas y dejar de hacer la obra de Dios. Estaba en el infierno. Lloraba por temor a que su esposa le arreglara otro marido. Su conciencia sufría más por haber dejado la obra de Cristo a petición de su esposa. Fui a otro lugar del infierno. Observé a hermanos que idolatraban a pastores, obispos, apóstoles, cantores y predicadores famosos. También observé a quienes adoraban placas de iglesias, ensalzaban nombres de sus congregaciones, diciendo que el nombre de sus ministerios los salvaba. Todos estaban en el infierno. Observé a hermanos en el infierno que hacían chismes. Hablaban de la ropa, los zapatos, las zapatillas de los demás. Se centraban en algunos y enfrentaban a unos contra otros. Le contaban todo al pastor. No podían ver a nadie cometer un error que corriera a contárselo al pastor. Señalaban el pecado de los que se resbalaban y mantenían la vista puesta en esas personas si el pastor ocupaba su lugar. Observé a hermanos en el infierno que esperaban que todo saliera mal en la vida del otro. Esperaban que su hermano no pudiera conseguir un trabajo mejor. Esperaban que el pastor no se hiciera cargo de ese hermano. Observé a hermanos que estaban en el infierno por pelear y no perdonar.
hermanos en el infierno por pelear, competir entre sí y pelearse. Otros están en el infierno por hacer pecar a su hermano. También son hermanos desunidos y envidiosos entre sí. Otros están en el infierno por matar la fe y sacar las almas de la iglesia y arrojarlas al mundo. Otros están en el infierno por dividir la casa del Señor, formando grupos de intrigas. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Observé a hermanos en el infierno que ponían a prueba a otros hermanos. También estaban en el infierno hermanos que perseguían a sus pastores hasta que el pastor presidente los destituía de sus puestos. Otros, presionados por la iglesia, cedían sus puestos y dejaban de alimentar al rebaño. Todos los que perseguían a estos pastores estaban en el infierno. Otros estaban en el infierno por acosar y perseguir a aquellos hermanos que eran usados por Dios. Primera de Crónicas 16:22. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Observé pastores en el infierno por echar ovejas como si fueran dueños de la iglesia. Otros pastores estaban en el infierno por maldecir a los miembros, uno porque había cambiado la iglesia. Este pastor no quería perder a ese miembro y lo maldijo, y eso lo llevó al infierno. La otra era porque le iba muy bien y daba grandes ofrendas. El pastor no quería perder a este miembro. El miembro quería viajar a otra ciudad y vivir allí. El pastor lo maldijo para que perdiera su trabajo. Esa fue la causa que lo llevó al infierno. El otro pastor perdió a un miembro dedicado que era muy activo en la obra de Dios y ganó muchas almas para este pastor. Su iglesia se estaba llenando del don que tenía ese miembro. Un día, el tiempo de ese miembro terminó en esa iglesia. Tuvo que irse a otro lugar para hacer la misión. El pastor lo maldijo a muerte. Dijo que moriría en esa misión. El pastor no aceptó esta decisión de su hermano. Él estaba queriendo impedir los planes de Dios. Poco después de eso, el pastor murió y se fue al infierno. Otro pastor estaba en el infierno porque solo ocupaba puestos para sus familiares. No confiaba en los demás miembros. Despreciaba las capacidades de las ovejas. Otro pastor era absolutista. Quería hacerlo todo él solo. No aceptaba los consejos de nadie. Cuando Dios usaba un vaso para ayudar en la obra, él no lo escuchaba, pues confiaba solo en sí mismo. A muchos hermanos, a quienes Dios quería usar, los excluyó. No les dio ninguna oportunidad. Solo él hablaba y decidía los asuntos. Muchos hermanos enterraron sus dones por culpa de este pastor. Cuando murió, bajó al infierno por su soberbia. Los pastores estaban en el infierno por deber a los bancos y no pagar el préstamo, y otros hermanos estaban en el infierno por incumplir los préstamos. Luego fui a otra parte del infierno. Allí solo había miembros de iglesias. Jesús dijo: estos son miembros de iglesias, no seguidores míos. Se llaman creyentes, pero no son practicantes. No han abandonado el pecado y no tienen el Espíritu Santo. No se puede mantener viva una vida espiritual en un mundo de oscuridad donde Satanás controla. Luego Jesús subió a la tierra. Hermanos, podría contarles más experiencias, pero si me voy a contar, estaría todo el día hablando. Espero que estas experiencias sean suficientes para aumentar su fe. Agradezco poder compartir mi experiencia con ustedes. La paz de Jesús esté con ustedes. Amén.